Compañeros, vamos a hacer la segunda parte del circuito, la cual consiste en simular el ejercicio. Entonces, recuerden que el ejercicio que veníamos trabajando era un circuito RLC, en donde nos pedían al final que simuláramos el circuito y que calculáramos la señal de voltaje sobre la bobina 2. ¿Listo? Esta es nuestra bobina 2, una bobina de 50 milihenries. Lo vamos a simular usando Multisim Online. También recuerden que el voltaje que nos dio al final fue de 1.6 voltios en un ángulo de menos 61.49 grados, entonces eso es lo que vamos a verificar. Y también vamos a calcular el ángulo de desfase. Entonces venimos aquí a Multisim y seleccionamos los elementos que necesitamos. Pues en este caso necesitamos dos resistencias. Colocarla por acá, una resistencia y la otra resistencia la vamos a tomar por acá. Vamos arribita, acá. Necesitamos también dos bobinas, entonces una bobina viene por acá. Por eso se la vamos a ubicar acá mejor. Una bobina acá. Y la otra bobina sí la vamos a ubicar por acá. Y necesitamos también un condensador. Bueno, entonces ahora organizamos el circuito. Hacemos las conexiones. Voy a poner aquí a mano derecha el circuito para que lo tengamos en cuenta. Esta resistencia es la resistencia, bueno, aquí aparece como R2, pero pues en realidad es solo el nombre. Y la bobina 1, que es la bobina de entrada, creo que me falta algo, me falta la fuente de voltaje. Ubicarla. Bien, muy bien. Entonces ya tenemos nuestro circuito. Ahora vamos a darle los valores. Entonces la primera bobina es una bobina de 80 milihenries. La fuente de voltaje es una fuente de voltaje de 16 voltios a 2 kilohertz. La resistencia es de 150 ohmios. Esta resistencia es de 100 ohmios. Este condensador es de 470 microfaradios. El micro lo ponemos con la letra U. Y la última bobina es la bobina de salida, es una bobina de 50 milihenries. 50 y la letra M. Listo, aquí ya la tenemos igual, entonces voy a maximizar mi simulador para que se vea mucho mejor. Bien, hay algo que me preguntaban y pues cómo sacaban cómo podían obtener estos dos puntos adicionales, y es simplemente venimos acá donde está el símbolo de la Tierra y sacamos una unión. Bien, esa es la forma en la que se ven esos dos conectores adicionales. Generalmente en electrónica eso significa que por ahí es la salida. Bueno, voy a verificar los elementos. Entonces 16 voltios a 2 kHz, 80 milihenries, 150 ohmios, 470 microfaradios, 100 ohmios, ahí no se ve bien, lo voy a subir un poquito para que lo vean mejor, 100 ohmios y 50 milihenries. Bien, ¿cómo lo simulamos? Entonces, como lo que queremos ver es voltaje, venimos acá y elegimos la opción de voltaje y
ponemos un multímetro, por decirlo así, o un indicador de voltaje. En ese indicador de voltaje debo venir acá a los elementos y decirle que lo muestre de forma periódica. Bien, yo puedo dejar los dos clics, pero pues lo queremos es periódico. Debo hacerlo en ambos indicadores. Bien, miren que el otro indicador no se puso automático. Y ya, bueno, él muestra unos valores por defecto. Y ya vamos a dar play. Y él por defecto nos lleva inmediatamente al osciloscopio. Bueno, no nos lleva al osciloscopio. Nos lleva a ver los voltajes de salida. Y venimos acá donde dice gráfica. Y podemos ver la señal. Y aquí le damos stop, puede ser, pausar la simulación. Y vemos la imagen. Bueno, primero vamos a revisar el voltaje de salida. Vamos a verificar que esté similar. Entonces tenemos un voltaje de salida de 1.56 voltios. Vamos a verificar contra nuestro resultado sobre la bobina. Y nuestro resultado sobre la bobina decía que era de 1.6 contra 1.56. Tiene un error relativamente pequeño. Ahora vamos a ver en la gráfica el ángulo de desfase. ¿Cómo calculamos ese ángulo de desfase? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar estos cursores, porque nuestra idea es saber que el voltaje de entrada va a estar reseñado con el color verde y el voltaje de salida va a tener como reseña el color azul. Entonces venimos acá a las gráficas y tenemos el color verde, voltaje de entrada, obviamente mucho más grande que el de salida, y un voltaje de salida en color azul. La idea de nosotros es medir este dato que hay acá, ese ángulo de desfase entre las dos señales. ¿Cómo lo hacemos? Entonces venimos y le hacemos un zoom a la señal. En mi caso ese zoom lo estoy haciendo oprimiendo control y con el scroll de mi mouse. En el caso que ustedes no tengan el mouse, por ejemplo, si lo están haciendo en un portátil, entonces ustedes vienen acá donde dice time y ubican una sección de tiempo. Miren que acá abajo, por ejemplo, digamos que yo quiero ver esta parte de la señal. Me interesa ver el inicio acá del verde y el inicio acá de la onda azul. Y eso ocurre entre 1.2028 y 1.2023. Entonces vienen y ubican acá esos valores. 1.2028 y 1.2023. Y él les muestra ese lugar específico. Bien, entonces pues a los que nos quede de pronto un poco más fácil hacerlo utilizando el scroll, pues digamos que es una opción mucho más rápida. Bien, entonces ahora vamos a poner nuestro cursor en la onda, en el inicio de la onda con el eje de las X en el 0 y el otro cursor en la onda azul. Como ustedes pueden ver acá, ambos cursores son de color verde. Entonces le vamos a decir acá donde dice Type Axis que queremos ver los dos cursores. Aquí donde dice cursor 2 le decimos que nos muestre el cursor 2 y ubicamos la señal en el inicio, pero en el eje X, en el 0,
de la onda azul. Bien, luego venimos y buscamos el delta que hay entre esas dos ondas. En este caso, si ustedes la ven acá, es 91.409 microsegundos. Entonces aquí voy a abrir un Excel rápidamente para explicarles qué vamos a hacer. Voy a escribir aquí los valores. Recuerdan que nuestra frecuencia era de 2 kHz, que viene a ser 2000, y necesitamos saber esos 2 kHz cuánto representan en tiempo o en periodo. Entonces venimos y decimos que 1 dividido 2 kHz. Eso nos da 500 microsegundos. Bien, entonces una onda completa de nuestra señal de entrada equivale a 500 microsegundos. Cuando les digo una onda completa me refiero a esta señal. Este ejercicio de aquí hasta aquí equivale a una onda completa y se demora esos 500 microsegundos. Bien, entonces vamos a medir el desfase que hay entre este punto de inicio de la onda y el punto de inicio de la siguiente onda. ¿Cómo lo hacemos? Pues basado en una regla de 3. Decimos que si 360 grados dividido 500 microsegundos, ¿cuánto es 91.409 microsegundos? Y eso nos da un ángulo de 65.81. Bien, contra 61.49, que era el ángulo que teníamos inicialmente. 65.41. Si bien hay alrededor de 3-4 grados de diferencia, pues es un valor, digamos que aceptable dentro del circuito, ya que nos dio también muy similar el voltaje. Bien, podría ser más exacto en la medida en la que hagamos un zoom mayor a la señal. Bien, otro tema es que nos dio negativo, por lo tanto, eso indicaría que estamos haciendo el circuito es un poco más capacitivo que inductivo. Bien, cuando les dé positivo, esa señal de salida o ese ángulo quisiera decir entonces, si da positivo, que el circuito es más inductivo que capacitivo, y viceversa. Bien, muchachos, entonces espero que este video les sea de gran ayuda al desarrollo de la actividad.